Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Entonces Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que, en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo se escribe alrededor de los años 80 y fue el más citado y consultado en los primeros siglos de la Iglesia. Se trata de un evangelio con profundas raíces en la historia de la Iglesia. Pertenece a las comunidades de Siria, que en los primeros siglos tuvieron una gran preponderancia en el conjunto de la Iglesia universal. La insistencia en el papel de Pedro y los discípulos debieron de resultar muy iluminadores en un periodo en que la Iglesia estaba consolidándose. Jesús se presenta en el Evangelio como el maestro que anuncia su doctrina sobre diversos temas para que sean transmitidos a las próximas generaciones que van a nacer como fruto de la acción de los discípulos misioneros. La lectura que acabamos de hacer corresponde al capítulo 11, versículo 20 al 24, y que nos presenta a un Jesús muy fastidiado, maldiciendo a diversas ciudades. Nos preguntamos cuál es el motivo que le produjo este enojo a Jesús. Y para ello debemos ver todo el contexto. Necesitamos retroceder un poquito en el relato del Evangelio, en capítulos anteriores, donde Jesús comienza a anunciar el reino de Dios con palabras portentosas, actitudes y milagros que expresan el mensaje y la misericordia de Dios con sus hijos. Esto provoca diversas reacciones, indudablemente, entre sus contemporáneos y distintas actitudes que el pueblo de Israel toma frente a él. Aquí vemos que va a haber una gran polarización entre fe e incredulidad, aceptación o rechazo, por lo cual Jesús va a calificarlos de generación caprichosa, de poca fe, comparándolos como si fuera un niño pequeño, caprichoso. Esto sucede también en otros pueblos, en otras ciudades, como Corazaín, Betsaida y Cafarnaún, donde pese a que se han realizado la mayoría de sus milagros, no se han convertido todavía. Por eso Jesús los maldice, diciéndoles, ¡ay de ti, ciudades impenitentes! Y hace mención al Antiguo Testamento al decir que hasta ciudades como Tiro, Sidón o Sodoma, que fueron destruidas totalmente por no escuchar las palabras del Señor, se hubieran convertido al ver los milagros que hacía. Jesús abandona a los que le rechazan y a partir de allí se dedica a sus discípulos, preparándoles porque van a ser los continuadores, los que van a seguir transmitiendo su mensaje. A ellos les advierte de las dificultades que les esperan y que tendrán que enfrentar. En el grupo de aquellos primeros discípulos está reflejado el ideal hacia el que tiende y el comportamiento que debe caracterizar su vida. Mateo presenta al discípulo entre luces y sombras, porque así es la vida y así somos los cristianos. ¿Y cómo es ese comportamiento? Una íntima relación con Jesús. Mateo describe esta relación en dos palabras, fe y comprensión, que son actitudes básicas del discípulo. La fe se refiere a la confianza y adhesión a la persona de Jesús
a su poder milagroso que se hace presente en la comunidad. La comprensión se refiere a la enseñanza de Jesús, a la escucha y comprensión de las palabras de Jesús. Ser discípulos consiste, en primer lugar, establecer con Jesús una relación semejante a la que tuvo con él el grupo de sus seguidores. Reconocerle como Hijo de Dios, manifestado en sus signos portentosos, y aceptar sus enseñanzas como norma de comportamiento. De esta forma, el creyente se hace discípulo del Jesús terreno, que es el mismo que está presente en la comunidad. En segundo lugar, el grupo de los discípulos se caracteriza por formar una comunidad fraterna. En este evangelio se habla de diversos ministerios, profetas, escribas, justos, pero lo que caracteriza a todos ellos y los coloca en la misma situación es su condición de discípulos que deben vivir entre sí unas relaciones fraternas presididas por el servicio y por el perdón. Los discípulos ocupan un lugar privilegiado en el reino, pero entre ellos no puede haber situaciones de privilegio, sino que todos deben considerarse al mismo nivel para descubrir y manifestar su dependencia del Padre del cielo. Su actitud debe ser muy distinta de la de los escribas y fariseos, cuya altivez y afán de protagonismo Jesús criticaba duramente. La comunidad de los discípulos que somos todos nosotros no es la realización plena del reino, porque el horizonte de éste va mucho más allá, sino que el reino es más bien su vocación y su tarea. Hacia él tendemos para ir haciéndolo realidad en medio del mundo, y de esta forma continuar la tarea del Maestro. Sabemos que es una tarea ardua y en varios países peligrosa, pero tenemos el ejemplo de Jesús y por eso, cuando nos sintamos debilitados, nos tomemos de su mano para levantarnos y seguir anunciando su reino como Él lo quería. Tenemos que dejarnos transportar por Él para que la narración de lo que Jesús dijo e hizo nos transforme y sintamos la necesidad de contar a otros esta buena noticia. La buena noticia de Jesús no ha quedado encerrada en estos libros. Sigue oyéndose por las calles y las plazas, en el mercado, en la oficina y en la fábrica. Los discípulos de Jesús seguimos sintiendo la necesidad de contar a otros con sus palabras y con su vida la historia maravillosa y casi increíble de aquel que ha transformado sus vidas. Así es como debe contarse esta historia. Por eso los discípulos debemos esforzarnos por hacer realidad en nuestras vidas los valores de este reino, de las bienaventuranzas, y dirigirnos incesantemente en oración al Padre diciendo: venga a nosotros tu reino. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.